cúmplelo. Si prometes algo, cumple. Ese es el tema de nuestro estudio del día de hoy que vamos a tocar. Y vamos a centrarnos en las cosas de Dios, en la palabra de Dios que Él nos ha provisto a cada uno de nosotros para que podamos entender las maravillas de su ley. Una ley dada, una ordenanza que se da, se tiene que cumplir. Y justamente vamos a hablar de las leyes de Dios, de las ordenanzas que Dios dio al hombre. Y una de estas leyes es esta, la que estamos titulando: si cumples, si prometes algo a Dios, cumple. Si alguien de ustedes o de nosotros prometemos algo, tenemos que cumplir. Y no solamente la promesa lo vamos a cumplir delante de Dios. Si me comprometo a algo con el hombre, tengo que cumplirlo. Porque Dios se hace. Hay mucho poder en nuestros labios, en nuestro hablar diario. A veces nosotros no sabemos. Por eso la boca, dice en el libro de Santiago, nos puede condenar o nos puede salvar. Por nuestros propios labios nosotros podemos salvarnos o podemos. Y si cumplo, esa atadura se desata. Y si no cumplo, sigo atado, porque estoy incumpliendo algo. La palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 30, es la ley dada de las promesas. En la Reina Valera dice de los votos. ¿Un voto qué es? Es una promesa. Es un compromiso que uno toma. Si yo me comprometo a algo, entonces tengo que cumplir para salir libre de ese mi compromiso. Ya puedo comprometerme con juramento o sin juramento. En el Antiguo Testamento la gente se comprometía muchas veces con juramento, y a veces los que guardaban a su palabra como algo veraz no necesitaban jurar. Juraban cuando a veces dudaban de las personas. Entonces, en la palabra de Dios, no solamente en el libro de Números, si nosotros leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21, dice así, les voy a leer: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagar, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Miren, cuando tú prometes algo a Dios, dice la Biblia, no tardes en pagar esa tu promesa. O sea, un compromiso es una deuda. Si yo prometo a alguien algo a alguien, me estoy adeudando. Me estoy, vamos a decir, atando. Entonces dice, cumple en pagar. O sea, en otras palabras, cumple tu promesa. Porque dice Dios, Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21. Y en el verso 22 dice, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntariamente que prometiste con tu boca. Miren, es mejor no prometer nada a nadie, no comprometerse a nada de palabra, porque si prometo algo, si me comprometo a algo y no lo cumplo, así no sea, vamos a decir, cosas grandes, así no sea cosas de gran precio, lo poco que yo prometo, lo poco que yo me comprometo, debo de cumplir. Eso es lo que me dice la Biblia.
Entonces, volvamos a Números, capítulo 30, que también nos va a manifestar casi lo mismo que manifiesta Deuteronomio. Esta ley dada se tiene que cumplir. Las ordenanzas se tienen que cumplir. Aún las leyes dadas por los hombres a veces nos fuerzan a cumplirlo. Si no cumplimos voluntariamente, viene el grado de fuerza. Entonces, miren, estamos aprendiendo nosotros a respetar las normas aún humanas. Ustedes se pueden dar cuenta que están saliendo cada vez normas, restricciones que nos restringen incluso de salir a las calles a horas que ellos ponen. Es decir, cuando norman una ley que el hombre debe caminar hasta ciertas horas y que no deben salir los domingos o que no deben de movilizarse fuera de su distrito, a veces tenemos que cumplir. Y si no cumplimos, a veces viene el grado de fuerza que emplea el Estado o los hombres para que nosotros podamos cumplir. La palabra de Dios es mucho más que una ley humana. Es mucho más eficaz que las leyes que se dan humanamente. Entonces, las palabras de Dios nosotros debemos de respetarlo profundamente y cumplirlo conforme a lo que manda la norma bíblica. En el capítulo 30 del libro de Números, versículo 2, dice así: cuando alguno hiciere voto a Jehová e hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Está hablando cuando alguien, alguna persona, ya sea niño, ya sea jovencito, ya sea adulto, sea varón, sea mujer, cualquier persona que hace una promesa a Dios y si todavía vuelve a prometerlo, antes había juramento, ahora no hay juramento, y por lo tanto, si vuelve a confirmarlo, dice, liga su alma, ata su alma, se endeuda. Y por lo tanto, dice que tiene la obligación de poder cumplirlo. Tiene que cumplirlo. En otras palabras, está diciendo, no puede quebrantar esa promesa. No puede quebrantar ese compromiso. Tiene que cumplirlo. Entonces la palabra de Dios es tan clara. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. En otras palabras, por más pequeñas cosas que yo prometa, tengo que cumplirlo. Les voy a mencionar algo. Si yo me comprometo para ir mañana a la casa de Dios a orar a las 10 de la mañana o a las 8 de la noche, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cumplirlo, porque me estoy adeudando, estoy ligando mi alma. Y si no voy a esa hora, entonces estoy quebrantando mi promesa. Y si quebranto mi promesa, entonces estoy pecando contra aquel a quien le he prometido. ¿Se dan cuenta? Por más pequeña que sea. Si me encuentro con cualquier persona, amigo de trabajo, de confianza, de repente primo o hermano, y me comprometo a hacer algo o a visitarle y no lo hago, entonces estoy quebrantando mi palabra y me estoy atando. Y sucede que cuando me ato, estoy pecando contra Dios. Cualquier persona. Pero también vamos a ver algunas normas que se han dado, vamos a decir, para poder de repente resarcir la promesa. Y veamos lo que dice el verso 3. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová,
y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda la obligación con que hubiere ligado su alma será firme. Gloria a Dios. Ahora vamos a entender este versículo. Dice, está hablando de la mujer joven, de la mujer soltera que vive en la casa de su padre. Y dice, si la joven soltera, si la jovencita que vive bajo la casa de su padre, bajo el techo de su padre, se compromete o hace una promesa a Dios o a cualquier persona, dice, está ligando su alma con una obligación en la casa de su padre. Por lo tanto, si su padre está de acuerdo, si su padre ha escuchado esa promesa, ese compromiso que se está comprometiendo, o está prometiendo algo, si su padre ha escuchado, si su padre está de acuerdo con ello, se va a callar, no va a decir nada. O de repente le va a decir, muy bien, hija, pero cúmplelo, ¿no? Si su padre está de acuerdo, entonces todo lo que ella ha prometido tiene que cumplirlo. Tiene que cumplir su promesa. Pero si su padre dijera, sabes, yo no estoy de acuerdo con este compromiso, yo no estoy de acuerdo con esta promesa que tú estás haciendo, lo está anulando su compromiso de su hija, por más que su hija quiera, porque está bajo el cuidado de su padre. Su padre puede anular cualquier promesa, cualquier compromiso que ella haya hecho. Entonces, si ella no cumple lo que está prometiendo, es porque su padre ha roto ese compromiso. Y por lo tanto, ella va a estar libre, no va a pecar contra Dios. Pero si su padre escucha y calla y no dice nada, entonces la jovencita o las hijas solteras que están bajo el cuidado del padre tienen que cumplir su promesa, tienen que cumplir su compromiso, con que se han obligado, se han ligado su alma. Por eso en el verso 4 dice, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas, si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos, y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. En otras palabras, su padre anuló su promesa. Y todo lo que ella haya prometido, y si no lo cumple porque su padre lo anuló, dijo, no estoy de acuerdo con lo que tú estás prometiendo, así que no voy a dejarte ir. Entonces dice que Dios perdonará todo lo que ella se ha comprometido a cumplir. Y les voy a poner un ejemplito tan pequeño. Si una hija se compromete a ayunar en la iglesia el día domingo, todo el día, y si su padre le dijere, hija mía, yo no estoy de acuerdo con esto, y la chica se encaprichara y dijere, no, yo voy a ir y tengo que cumplir porque me he comprometido con Dios, y el padre dijere, no, no vas a ir porque no te lo permito, entonces Dios va a perdonar a la chica porque
por lo que no va a cumplir, porque su padre no le va a dejar ir y por lo tanto sus pecados van a ser perdonados. No le va a inculcar de pecado Dios a la chica porque su padre está anulando dicha promesa o dicho compromiso. Pero si su padre escuchó y no dijo nada, y el día que tiene que ir a cumplir su promesa, ahí su padre saliera al frente y dijera, no te voy a dejar ir, ahí viene la culpabilidad del padre, porque el padre no dijo nada cuando se comprometió antes, cuando hizo la promesa. Y les puedo poner muchos otros ejemplos acerca de las hijas que están al cuidado del padre cuando hacen promesas. Pero la explicación y el ejemplo que les estoy poniendo es algo concreto y pequeño para que ustedes puedan entender que se puede anular cualquier promesa, cualquier compromiso que hagan las hijas, no solamente con Dios, sino con las demás personas, si no está de acuerdo el padre. Para eso el padre no debe de callar, no debe de guardar silencio. Veamos el otro ejemplo, versículo 6, dice la palabra: pero si fuere casada, si la mujer fuere casada, e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que se obligare su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere su marido callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma, será nulo, y Jehová la perdonará. Aquí tenemos el otro ejemplo de una mujer casada. Si la mujer tiene su esposo, dice aquí, y se prometiere hacer algo, se compromete a hacer algo, o hiciere una promesa a Dios o a cualquier persona, ¿no es cierto? Y aquí dice que con sus labios se está obligando, ella misma está prometiendo alguna cosa. Pero si su esposo ha escuchado antes de que llegue el día de la promesa, y si su esposo dice callare, guardare silencio a esa promesa, entonces lo que ella ha prometido será firme, tiene que cumplirlo. Pero si su esposo anulare esa promesa, y les pongo el ejemplo siguiente: si la mujer casada promete ir a la casa de Dios el día domingo a ayunar, y su esposo escuchare, o si la mujer casada quisiera ir y prometiera a algunas personas diciendo, vamos a ir a predicar el día domingo a tal pueblo, pero si su esposo escuchare y la dijere, no vas a ir, su esposo está anulando aquella promesa que ella ha prometido. Aún quiera ayunar, aún quiera salir a predicar. La mujer quiere ir, quiere hacer, quiere ayunar, quiere ir a predicar, pero el esposo no le deja. Por lo tanto, la promesa de la esposa lo está anulando el esposo. Y si no cumple la esposa lo que ha prometido, Dios dice que lo va a perdonar. Lo va a perdonar porque su esposo anuló dicha promesa porque no estaba de acuerdo y por lo tanto no se le va a contar como pecado.
Pero si el esposo, si el marido, al escuchar lo que dice la mujer, voy a ir a ayunar o voy a ir a predicar, guardar el silencio y no le dicen nada, la mujer tiene que cumplir lo que ha prometido. Tiene que cumplir a lo cual se ha comprometido. Y si no cumple, va a tener consecuencias. Va a ser pecado delante de Dios. ¿Se imaginan? Entonces tenemos dos ejemplos maravillosos. La mujer soltera que vive bajo la casa de Dios, cuando hace cualquier promesa, si el papá no rompe ese compromiso, ella tiene que cumplir. Igual, la mujer casada, cuando se hace algún compromiso, si el esposo no rompe ese compromiso, ella tiene que cumplir. Esas son leyes. Las leyes que Dios ha dado a su pueblo, a aquellos que guardan sus mandamientos. Pero veamos también de las viudas. Versículo 9. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. ¿Qué les parece la palabra de Dios? ¿Por qué los votos de la viuda tienen que ser firmes? Porque no tienen nadie quien pueda anular lo que ella ha prometido. Ya no tiene esposo, su esposo se ha muerto. Podrá tener padre, pero ella estaba bajo el cuidado de su esposo. ¿Ah? Ella ya no es soltera. Solamente las solteras que estaban al cuidado de sus padres podían librarse de las promesas que ellas prometían cuando su padre podía intervenir. Pero las viudas ya no. Por más que tengan padre, las viudas, sus votos tenían que ser firmes. Dice la palabra de Dios aquí en el verso 9. Y también las repudiadas. Entonces, para entender el texto un poco mejor, acerca de las repudiadas, vamos a decir, ¿cuál era la mujer repudiada? La mujer repudiada era la que se separaba del marido. O sea, cuando el marido se separaba de la mujer, ella era repudiada por su marido. Es decir, ya no la quería como esposa. Y por lo tanto, las mujeres que se han separado de su marido tenían que cumplir cualquier promesa que hacían. Tenía que ser firme. No había nadie quien anulara eso. Su esposo, de quien se separó, no podía anularlo porque ya eran separados. Entonces, la mujer repudiada, o en otras palabras, la viuda, tenían que cumplir lo que ellas prometían. Nadie podía anular. Nadie. Así que estaban obligados a cumplir lo que ellos prometían. Maravillosa es la palabra de Dios. Ahora veamos el verso 10. Dice la palabra: y si hubiere hecho voto en la casa, y si hubiere hecho voto en casa de su marido, y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma será firme. ¿Qué nos está diciendo? La viuda
o la repudiada, que habían hecho una promesa, ya sea a Dios o ya sea a cualquier persona, cuando estaban en la casa todavía de su marido, antes de que su marido muriese o antes de que su marido se separase de ella, si su marido escuchó y anuló dicha promesa, ya no tiene por qué cumplir la viuda o la repudiada. Pero si su marido escuchó y no rompió aquella promesa, la viuda tiene que cumplir y la repudiada tiene que cumplir. ¿Se dan cuenta? Este es un claro ejemplo que nos pone la palabra de Dios para cumplir las promesas. Las promesas se tienen que cumplir. Los compromisos se tienen que cumplir. Así que en nuestra boca está la vida o la muerte. Si no cumplo lo que mi boca dice, peco contra Dios. Y el pecado, como consecuencia, trae la muerte. ¿Se dan cuenta? Pero si cumplo, entonces desligo mi alma. Toda promesa que no cumplo se me atribuye como una deuda. Y si soy una persona que promete y no cumplo, ¿cuánto deberé? ¿Con cuántas cadenas estaré atado? Y solamente si soy soltera, papá puede romper aquellas promesas. Y si soy casada, el esposo puede romper esas promesas. Por eso en Deuteronomio dice, mejor no prometas para que no cumplas. Porque si prometes algo, entonces esfuérzate en poder cumplir lo que estás prometiendo. Por eso es que del verso 9 o del verso 10 al verso 12, la mujer viuda o la repudiada está en la obligación de cumplir sus promesas si su marido no anuló antes de morir o antes de separarse. En el verso 12 dice, mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos o promesas, y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Muchos dicen algo injusto. ¿Por qué el esposo tiene tanta facultad para poder hacer eso? Claro, Dios ordenó esas cosas. Y si es una ley dada por Dios, ¿qué podemos hacer? Quebrantar no podemos hacer. Solamente tenemos que cumplir. Versículo 13, dice la palabra de Dios. Todo voto y todo juramento, obligándose a afligir el alma de su marido, lo confirmará o su marido lo anulará. Esto para la mujer casada. Cualquier promesa, cualquier compromiso que haya hecho, ya sea con juramento o sin juramento, se obligó a realizar y tiene que cumplirlo. Si su marido lo confirma, tiene que cumplirlo. Si su marido lo anula, se libra de dicha promesa. El 14 dice, pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó, por cuanto calló a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. ¿Se dan cuenta? Si el marido
si el marido no anuló la promesa de su esposa que se comprometió a realizar o a hacer cualquier tipo de trabajo, ya sea de ministerio, ya sea de compromiso, si el marido calló, guardó silencio de día en día, hasta el día que ella tiene que cumplir sus votos, y el día que ella va a cumplir sus votos, no le permite hacer, dice la Biblia que el marido va a llevar el pecado de ella. En otras palabras, la mujer queda libre de pecado, porque el marido no lo anuló, había callado, y callar es estar de acuerdo. Y por lo tanto, el día que ella está por cumplir va y se opone a él. Entonces el pecado cae sobre el marido que se está oponiendo justo en ese día que tiene que cumplir su promesa. Así que la mujer tranquila, pues. La mujer tranquila. Porque el pecado no va a caer sobre la mujer, sino va a caer sobre el hombre que se está oponiendo a que realice tal promesa. Entonces hay muchas mujeres que cuando llega el día de que tienen que cumplir, dicen, ay, mi esposo no me ha dejado hacer estas cosas. Y se comienzan a llorar. Le he fallado a Dios. No, no es que le estás fallando a Dios. Alguien se está oponiendo. Y la persona que se opone va a llevar el pecado, pues, de la esposa. ¿Ah? Así que la mujer debe estar tranquila. Bien, la mujer está cubierto aquí de un manto que la protege. Pero si su esposo lo anuló y ella por más que quiere hacer y el esposo no le deja, entonces el esposo lo anuló. Ella es sin culpa y tanto el esposo es sin culpa, porque lo anuló antes. No estuvo de acuerdo desde el primer momento que escuchó lo que se había comprometido. Y les pongo un ejemplo muy bonito. Si la esposa de un hombre hoy día se compromete para estar en la casa de Dios todo el día ayunando y orando de aquí a un mes, es decir, el 14 de abril, y el esposo calla, guarda silencio, día tras día guarda silencio, y no dice nada. Y como no dijo nada, está de acuerdo con lo que la mujer, con lo que su esposa se ha comprometido a hacer. Y por lo tanto debe dejarle cumplir su promesa, porque no dijo nada, guardó silencio. Pero cuando llega el 14 de abril, el marido diga, no vas a ir porque no quiero, no vas a ir. Y no va la mujer el 14 de abril a cumplir su promesa, quien va a llevar el pecado es el marido, no la mujer. Así que tranquilo nomás la mujer, pues. Porque el marido va a cargar el pecado de la mujer. La mujer puede decir, ay, le estoy fallando a Dios por causa de mi esposo. No. Lo que está rompiendo tu esposo, él lo va a llevar a la carga. Tú no. La mujer queda libre. Pero si hoy día la mujer se compromete y dice, el 14 de abril voy a estar en la casa de Dios todo el día orando, ayunando, leyendo la palabra de Dios y de repente me voy a predicar por ahí. Y el marido desde hoy día dice, no, no vas a ir, estás prohibida, no estoy de acuerdo. Está anulando su promesa de la mujer. Y la mujer llega el 14 de abril y se encapricha en cumplir lo que ella prometió. Y va a la casa de Dios, está yendo contra la voluntad del marido. Porque debe entender que si el marido no está de acuerdo,
Por lo tanto, se está anulando su promesa. Se está anulando su promesa. Entonces, en la palabra de Dios es bien claro. Veamos lo que dice el 14, 15 y 16 del libro de Números, capítulo 30. Dice así: pero si su marido callare a ellos de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó, por cuanto calló a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él, el marido, llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Gloria a Dios. Aleluya. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Y entender lo que Dios nos dice es algo precioso. La mujer que tiene marido está bajo el cuidado del marido. La mujer que es soltera está bajo el cuidado del padre. Por lo tanto, el marido puede anular su compromiso de la mujer, sus promesas, como también el padre puede anular las promesas de las hijas solteras. Y dice que estas son las ordenanzas de Dios que dio a Moisés para que se cumplan. Por lo tanto, nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. En caso de las viudas y las repudiadas, también la palabra de Dios es bien clara. No hay vueltas que dar. Por eso es que Dios dijo que al principio que la mujer siempre va a estar sometida a su esposo cuando se case, cuando viva con su esposo. Y es una ley natural que por naturaleza la mujer siempre tiene al varón como su cabeza. Y las hijas a los padres. Por lo tanto, cualquier promesa caprichosa que haga la mujer, ya sea casada o ya sea soltera, incurre en pecado. Cualquier promesa que haga caprichosamente, después que el padre o el esposo ha anulado su promesa o su compromiso. Estas son leyes preciosas que el hombre debe de cumplirlas.